Pues vamos a dar inicio nuevamente a a estos encuentros filosóficos, a estas pláticas filosóficas que realmente cómo las he disfrutado, pues ha habido cosas buenas en estas situaciones que estamos viviendo y pues una de ellas, pues es comunicarles, pues uno de mis gustos que es nada menos que la filosofía. Entonces el tema de hoy, que le estuve dando vueltas cómo poderle nombrar, pues es conócete a ti mismo. Que también lo podemos plantear de otra manera, como decir, pues, ¿quién soy? Al fin y al cabo, ¿quién soy? Quisiera comenzar con una frase de Sófocles, aquel trágico griego de la antigua Grecia, y creo que sirve bien como punto de partida. Dice Sófocles, muchos son los misterios, pero nada tan misterioso como el hombre. Y pues sí, exactamente, somos un enigma, somos un desconocido, como diría Alexis Carrel, somos un misterio, como diría el doctor Sanabria, y tantos pensadores, y no solamente filósofos, sino médicos, abogados, profesionistas, que se han adentrado a esto de qué es el hombre y quiénes somos al fin y al cabo. Y ahora quisiera también leerles un cuento, pues de este autor, Anthony de Melo, que se dio a la tarea de recoger, pues varios cuentos, anécdotas, mitos, que él conoció, pues en las diversas partes del mundo. Entonces hay un cuento que, bueno, es estupendo para comenzar nuestras reflexiones. El cuento se llama ¿Quién eres? Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. ¿Quién eres? Dijo una voz. Soy la mujer del alcalde, respondió ella. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta, ¿quién eres? Soy una cristiana. Te he preguntado, ¿quién eres? No, ¿cuál es tu religión? Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no lo que hacías. Evidentemente, no consiguió pasar el examen porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era y todo fue diferente. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Cómo te podrías definir? Si es que es posible definirnos. Ahora bien, este cuento me hizo también recordar una obra de teatro extraordinaria para mí. Solamente la he visto una sola vez. Tengo el texto, pero es una maravilla de teatro. Es precisamente de este libro. Bueno, aquí es donde lo encontré. El Teatro Hispanoamericano Contemporáneo, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y hay una obra de teatro con 4 personajes, pero solamente son necesarios 2. Y la obra de teatro se llama Juicio Final.
es una pieza en un acto. Y toda la obra de teatro es lo mismo. Está el juez y está el hombre. Y entonces el juez le pregunta, palabras más, palabras menos, le pregunta lo mismo. ¿Quién eres? Y toda la obra de teatro es un esfuerzo inaudito, desesperante, casi histérico de parte del hombre por tratar de decir quién es. Aunque tiene otro final. Bueno, pues es una obra de teatro que yo les recomiendo que la consigan, que la lean y si la puedan ver, y si la pueden ver, pues que la vean. Miren, jóvenes, la pregunta ¿quién eres? Es una pregunta en cierta medida tramposa. Diría alguno de mis maestros, es un sofisma, porque no es de fácil solución, no es de fácil respuesta a la pregunta ¿quién eres? Porque nos pueden estar diciendo que no nos preguntaron qué hacemos, o no nos preguntaron cuál es nuestra profesión, o quién soy, pues no, Miguel Martínez, no, te pregunté quién eres, no cuál es tu nombre, etcétera. Entonces, sería un cuento de nunca acabar. Pero sigue estando presente la gran ocupación y preocupación de Sócrates. Conócete a ti mismo. Ese es el principio de la sabiduría. De ahí partimos, o así lo vio Sócrates, y también yo lo veo así. O sea, el principio del saber, el principio de la ética, el principio de toda una serie de acciones y decisiones de nuestra parte, pues comienza con el conócete a ti mismo. Expresión, frase que se encontraba en el frontispicio del templo de Delfos. Entonces, ¿quién soy? Bueno, déjenme decirles a ustedes también, jóvenes, que hubo desde la antigüedad, pero más en nuestra época, un intento por dar una respuesta a esa pregunta de quiénes somos o de quién soy. Y el esfuerzo, el trabajo gigantesco por definirnos, pues comenzó echando una mirada hacia el pasado, hacia atrás. Es decir, para poder decirte quién soy, pues te voy a decir quién fui. Y entonces comienzo a describirte mi historia, mi biografía, lo que he pensado, lo que hice, mis obras, mis acciones, mi biología, mi temperamento. Entonces, para definirme o decirte quién soy, pues te digo lo que he vivido, lo que he experimentado, lo que he sufrido. Y entonces te digo toda mi historia para decirte quién soy. Y creo que varios de nosotros, cuando tratamos de decirle a alguien quiénes somos, pues dirigimos la mirada hacia atrás, cual esposa de Lot, que estamos viendo qué está pasando atrás. Y entonces yo te digo, pues soy así porque de pequeño, porque de niño, porque me sucedió esto, porque me sucedió aquello, mis papás no me querían o sí me querían, o no, o tuve este fracaso, tuve esta desgracia, tuve este accidente, me pasó lo otro, reprobé una materia, la novia me cortó, o qué sé yo. Te digo mi pasado. Es cierto que yo soy lo que fui, pero no al 100%. O sea, no solamente soy mi historia, no solamente soy mi pasado, no solamente soy lo que he vivido. Aquí es donde veo la novedad, bueno, por decirlo de alguna manera. Aquí es donde yo veo la aportación, aquí es donde yo
veo otra manera de ver las cosas que nos han dicho otros pensadores, que nos han enseñado otros autores. ¿Cuál? Hacer un giro de 180 grados. En lugar de estar viendo lo que fue, lo que pasó, lo que sucedió con mi vida, mejor hay que ver hacia adelante, es decir, hacia el mañana, hacia el futuro, hacia el proyecto, hacia mi porvenir. Esta es una idea que, aunque no es el primero en decirlo, creo que lo trabajó bastante Julián Marías, uno de mis filósofos españoles favoritos, donde él dice que uno es también lo que le gustaría ser, lo que pretende ser, lo que quieres ser. Ya no hay que definirnos por el pasado, sino por lo que queremos, proyectamos, deseamos, anhelamos ser, por el porvenir, por lo que estamos diseñando hoy en el presente para el futuro. Encontré un texto, no me acuerdo en qué libro, de la doctora Emma Godoy, pero creo que la doctora Emma Godoy lo dice de una manera brillante, una manera lapidaria, notable, claro, desde mi punto de vista. Permíteme que les lea esto. Para saber lo que es el ser humano, debe también de contar con su historia, con su porvenir, es decir, con lo que ha sido y con una anticipación arriesgada que diseña el futuro. Ahora sí, palabras de la doctora Emma Godoy. El futuro nos define mejor que el pasado. Uno es siempre lo que será, más que lo que fue. Por eso a nadie se le podrá juzgar sino después de muerto, cuando ya ha sido todo lo que será. Es decir, tú eres también en cierta medida hoy lo que pretendes y quieres ser en el porvenir, en el mañana, en el futuro. Ejemplo, probablemente seas una persona de muy escasos recursos, seas una persona que no tiene bienes materiales, muy limitados, pero tú quieres, anhelas, deseas, tu corazón está puesto en tener muchos bienes materiales, en tener mucho dinero, en tener muchas riquezas. Tu presente te está diciendo, pues, que careces de los bienes materiales. Pero otra vez, tu corazón, de manera auténtica, genuina, sin mentira, sin falsedad, desea ser una persona multimillonaria. Pues eso eres. ¿Cómo que qué? Un materialista. No lo tienes, pero eso quisiera ser una persona con muchos bienes materiales y una persona que desea, aunque no los tenga en el momento, pero que desea con todo su corazón, con toda su mente, con todo su espíritu, etcétera, tener esos bienes, es un materialista. ¿Ven cómo el futuro en cierta medida me está definiendo? Me está definiendo lo que soy, pero me está definiendo por lo que yo deseo, por lo que yo quiero. Entonces, cuando yo los escucho, algunos de ustedes, o escucho a las personas que dicen, mira, así soy, y casi, así soy y aguántate, yo lo veo como algo lamentable, porque ya se puso una etiqueta
que no quiere quitarse. Ya se puso una etiqueta, ya se puso, vaya, una restricción, ya se puso una limitación que no está dispuesta a salir de él. Mira, soy borracho y aguántate, ¿no? O sea, pues a lo mejor en estos momentos sí lo soy, pero eso significa que eso seré. Entonces, ve, o sea, el ser humano está haciendo, es un continuo fluir. Somos y no somos, decía Heráclito de Éfeso. Por eso su imagen del río es bueno, del fuego, porque está en un constante movimiento y tú eres un ser en constante movimiento. Entonces, probablemente hoy eres una persona enojona, hoy, pero no significa que siempre vas a hacerlo, a menos que tú estés dispuesto a seguir manteniendo dicha careta, dicha fachada. Somos y no somos. Y aquí es en donde entramos al mundo de los valores. No sé quién lo dijo, pero quien lo haya dicho, lo aplaudo totalmente. Dime qué prefieres y te diré quién eres. Te lo repito, dime qué prefieres y te diré quién eres. O sea, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que está por delante de ti? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Cuáles son tus valores? ¿Y cuál es tu valor fundamental? ¿Qué es aquello por lo cual tú estás dispuesto a morir y a vivir? O sea, plantéate esta pregunta, te la reformulo. Dime por qué cosas o por qué realidades, por qué entes, por qué seres, etcétera, tú estás dispuesto no solamente a morir por él o por ellos, sino a vivir todos los días. ¿Por qué estás dispuesto a vivir? ¿Por qué? Esto es, dirían los teólogos, la opción fundamental. ¿Cuál es tu opción fundamental de vida? ¿Por qué cosa vives y mueres? ¿Por qué? San Agustín, San Agustín solamente nos manejó dos sopas. Dice por ahí en su libro, En la ciudad de Dios. Dos amores fundaron dos ciudades. El amor a Dios hasta el olvido de mí, o el amor a mí hasta el olvido de Dios. Claro, San Agustín no andaba con juegos. Él decía, solamente hay dos opciones. Pero vea, date cuenta, o sea, cómo lo está manejando San Agustín. Hay dos opciones para él. Bueno. Los valores, que son varios, ahora sí, depende de la literatura que escojas, depende del autor que tú estés manejando, y existen varias clasificaciones sobre los valores. Pero los valores me pueden ayudar para definirme. Es decir, ¿por qué valor estoy dispuesto yo a vivir y a morir? Dime qué valor prefieres y te diré quién eres. Permítame que les lea esto. Me encanta. Lo que distingue a las personas es esa motivación primera y determinante. El valor absoluto que encabeza a los demás valores. Aquí el orden de los valores altera la clase de persona que somos. El orden de los valores altera la clase de personas que somos.
¿Cómo comenzó esta plática? Preguntándonos quiénes somos, quién soy y cómo puedo dar una respuesta potable, admisible a esa pregunta, diciendo cuáles son nuestros valores principales y sobre todo cuál es el valor fundamental, el valor absoluto que, como ya les leí, encabeza a todos los demás. Y entonces aquí les quiero proponer cómo en la historia de la filosofía y prácticamente en la historia de la humanidad, cada escuela, cada sistema filosófico, cada doctrina ética propone un valor absoluto. Y si tú suscribes ese valor absoluto, si tú haces tuyo ese valor absoluto, si tú dices sí a ese valor absoluto, pues eso eres. Porque los valores tienen una cierta característica. ¿Cuál? Que nos hacen a su imagen y semejanza. Hay una especie como de mimetismo de parte del ser humano cuando se adhiere a un valor. Y si yo un valor me lo hago mío, lo vivo, lo encarno, ¿no? Si hago ese acto con el valor de adhesión, el valor me va revistiendo con su aroma, con su perfume. Así como esos animales que, ¿cómo se parecen? Digo, estoy pensando en, no sé, en iguanas. ¿Cómo ese animal se parece, ¿no? Vaya, casi toma hasta la misma textura de la rama, del arbolito, vaya, ¿no? Y ya uno ya ni lo distingue por ese mimetismo, por esa, sí, por esa analogía, por esa semejanza. Pues igual sucede con el valor. Si yo un valor, sea el que sea, lo hago mío y lo vivo, entonces yo ya me voy configurando como una persona que vive ese valor. Me voy a explicar mejor. Por ejemplo, si para ti la sabiduría, el saber, es un valor absoluto, o sea, tú dices, no, yo por saber doy mi vida y hasta no, todo. Bueno, pues tú perteneces a la escuela socrática. Digo, Sócrates llevó hasta lo último su vocación filosófica. Recuerden ustedes, lean la Apología otra vez. Y entonces Sócrates no le importó, vaya, morir, prefería morir antes que dejar de filosofar, se lo dice a sus jueces. Entonces, para Sócrates, el valor absoluto, digo, haciendo este jueguito, pues es el saber. Y, no sé, recuerdo a Fausto en la obra de Goethe. Fausto sería un socrático, porque lo que le interesaba era saber. Y por eso hace pacto hasta con Mefistófeles. Bueno, pero por ejemplo, si para mí el valor absoluto no es el saber, sino la belleza. La belleza en todas sus manifestaciones. Pues entonces tú eres un platónico. Es decir, te acercas más a Platón que a Sócrates. ¿Y quiénes suscriben pues esta postura? ¿Quiénes ponen a la belleza como un valor absoluto? Pues por supuesto algunos artistas. Hay algunos artistas que, bueno, la belleza, llámese pintores, llámese compositores, llámese escultores, era lo máximo. O sea, era el valor absoluto. Si para mí el valor absoluto es la felicidad, pero la felicidad entendiéndola como el resultado de una búsqueda racional. Aristóteles. Eres un hijo de Aristóteles. ¿Y quiénes suscriben esta posición? Pues también ciertos científicos. Ciertos científicos
son aristotélicos. Aristóteles fue de los primeros científicos. Entonces, si para ti una felicidad que se logra por esta búsqueda racional de las causas, eres un digno representante de Aristóteles. La virtud, si para mí el valor por encima de todos es la virtud, pues yo pertenezco a la escuela estoica. ¿Y quiénes fueron los grandes estoicos que pusieron a la virtud como el máximo valor? Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, la virtud. O si para mí el saber, lo dije mal, el valor absoluto es la ley, el cumplimiento del deber por encima de cualquier cosa. Perteneces a la escuela kantiana. ¿Y saben quién para mí representa una posición, voy a decirlo así, kantiana? O sea, que pone en el cumplimiento del deber, en el cumplimiento de la norma, en el cumplimiento de la ley, como lo más importante. ¿Quién para mí es un representante? Javert, aquel personaje de Los Miserables, aquel custodio que va tras Valjean, y a él lo que le importa es la norma, o sea, cumplirla a rajatabla, pase lo que pase. Entonces, Javert es, digamos, si me permiten utilizar un personaje de la literatura, como una especie de representante de que la norma, la ley, es lo más importante. Caiga quien caiga. Claro, si yo digo que Jesús de Nazaret constituye el valor más importante, pues entonces pertenezco al cristianismo, a la escuela cristiana. ¿Y quiénes? Pues toda esa pléyade de santos. Los santos han puesto a Jesús como su valor supremo. ¿Y si es el placer? Si el placer es el máximo valor, pues entonces ya seré o un hedonista o un epicureísta. Pero prácticamente dicen lo mismo, aunque uno es una búsqueda de placer mucho más inteligente. Pero ahí ponen Dorian Gray. Dorian Gray es un epicureísta, ¿sí? Y si pongo como valor absoluto una vida superior, Nietzsche, o una vida intensa, Guyot, un filósofo, por cierto, bastante olvidado. O si pongo una vida mística como lo máximo, pues esto lo propone Berzón. Y claro, los representantes son los místicos. O si yo digo, no, mira, el valor más importante es la vida. Y hay que defender la vida como se pueda. Es más, lo que importa no es vivir, lo que importa es sobrevivir. Eso ya lo vimos. Pragmatismo. O sea, para el pragmatismo lo único que importa es mantenernos vivos. La duración. Mientras más duremos, mejor. ¿Por qué? Porque pues, estamos rodeados de toda una serie de calamidades y de hostilidades y de heridas, que lo único que importa es hacer un esfuerzo por mantenernos vivos. Pero si para mí lo más importante es el triunfo, el éxito, el reconocimiento, la fama, el utilitarismo. Y ya no quiero mencionar nombres de representantes de personas que lo único que les interesa en su vida es eso. O si para mí el valor más importante es la libertad, yo soy un hijo de Sartre, del primer Sartre. Si para mí lo más importante es la humanidad, pues esto en cierta medida lo suscribió la Ilustración, Feuerbach, Marx mismo. Digan lo que diga, a Marx le importaba la humanidad. Si me interesa el otro,
el otro sujeto, la otra persona, el otro como el otro. Soy un sucesor de Emanuel Levinas. Y ya para cerrar, y si para mí lo más importante es la persona, ya sea la persona, cualquier persona, tú, yo, quien sea, cualquier ser humano. Entonces yo pertenezco al personalismo. Es una corriente que también quiero profundizar un día de estos en ella, en el personalismo. Entonces, ya para cerrar, ¿quién eres? Pues la única manera de responder más o menos a esa pregunta es, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿A qué le das más importancia? Dime qué prefieres y te diré quién eres. Me gusta esta posición en el sentido de que ya no dirijamos la mirada hacia lo que fuimos, sino que dirijamos la mirada hacia lo que queremos ser. Y la pregunta es, ¿y tú honestamente dime qué quieres ser? O mejor dicho, ¿quién quieres ser? Pues eso tú ya eres. Les agradezco mucho su atención.